chicos. Jóvenes, consiguieron los materiales. Sí, profe, yo compré el cerillo, el encendedor. ¿Qué costó? ¿Qué le costó el encendedor, mi estimado Val? Supuestamente no. Déjenme ver la factura, profe. ¿Y dónde lo compró? Nelson y Abdías consiguieron los En el materiales. Semarco, profe, me costó como 20, casi los 28. Ah, bueno, no estaba tan caro. Todavía Bueno, había dos, existen. ¿Cómo? había dos de este y uno que valía como 50. No, mucho. Estuvo bueno que eligiera el más barato. De todos modos, al Digo que ese final, decía que tenía encendido eléctrico. ¿cómo encendido el... Ah, ya, le capté. O sea que tenía como chispa, digamos. Ajá. Mm. Pero en el video vi yo que era un encendedor ¿cómo se llama esto? De fuego, ¿verdad? Para Ah, ¿Eso vi yo en el video o era encendedor de chispa? No, yo vi que decía que necesitaba ese porque producía un mínimo voltaje. el Y de eso fuego. hacía un chispas, dijo usted. Por eso, el de fuego. Ajá, en Es el de que, video. sí, es que en el de fuego me acuerdo yo, bueno, no sé cómo funcionan los encendedores, ¿verdad? Pero si no estoy mal, creo que tienen como que hace el clásico roce como que con una piedrita, ¿verdad? Cuando uno hace así, el encendedor. Entonces produce algún tipo de chispa, ¿verdad? Pero vamos a ver, yo me acuerdo de que era de fuego y no de chispa. Eran 12 quetzales más, pues, pero no era el asunto ahí con eso. Ahí está. Pues este gas, entonces sí utiliza. Sí, ok. Todos consiguieron el material, chicos. Las varillitas, ¿las consiguieron, chicos? Papel aluminio estaba fácil. Las varillitas solo era tal vez hasta le iban a cortar el alambre de ropa, cuelgan la ropa a su mamá. Y ¿cómo se llama esto? La cuestión de plástico, pues esa sí no era necesaria, ¿verdad? De hecho, podían hacerlo con paletas, con paletillas ahí ¿cómo se llama esto? Esas que venden de helado, que usan los niños para hacer ciertos proyectos. Comprar esas paletas y ver cómo poner una estructura que lograra sostener esas. De hecho, ahí por ahí hay otros videitos con ese experimento.
y están hechas las bases con, con paletitas. Entonces, no, eso no era el problema, pero lo demás sí lo consiguieron, ¿va, chicos? ¿O solo él? ¿Alguien que no haya conseguido algo? Jóvenes, Yo conseguí todo, profe. ¿sí? Nelson y Abdías consiguieron todo. Nelson no va a poder hacer el experimento, mi estimado. Ese encendedor era fácil de conseguir, donde venden cosas para cocina o en Semaco, o tal vez hasta en Walmart. Había yo en Walmart, no, es que cuando uno no anda buscando ese tipo de cosas, uno no anda viendo uno donde hay de esas cosas, pero esas cosas, eso es muy común, todos tienen estufa, entonces es solo un encendedor, lo único que tiene así la punta especial para poderla meter en la hornilla, ¿verdad? O en la cosita esta y solo para que encienda ahí, ¿verdad, chicos? Pero los días usted sí consiguió, ¿no? Pero igual cerca de donde usted vive, supongo que venden cositas así, pues debe haber algo ahí en su pueblo o algo donde vendan ese tipo de encendedores, ni modo que allá donde usted está no hay estufa. O sea, ahí donde usted vive es con leña o es solar o es alguna otra cosa que no utiliza gas. Chicos, chicos. Dios, bueno. Entonces, vamos vamos a empezar, ¿verdad, chicos? Un poquito de teoría solo para que ustedes vayan ahí sabiendo cómo van, que meternos a mucho sería nada más confundirlos. Más adelantito ustedes, depende qué especialidad tomen en la universidad, ustedes van a decidir qué van a hacer, pero em, lo que vamos a ver nosotros ahorita ya vamos a empezar a ver un poquito de señales electromagnéticas. ¿Por qué le llamamos o por qué se llaman señales electromagnéticas? ¿Sí? El electro viene de campo eléctrico y magnéticas vienen de campo magnético. ¿Sí? Ahorita que mi estimadísimo Elder fue a Semaco, eh, a veces por mucho ruido o a veces porque no le ponemos atención, eh, no lo escuchamos, pero ahí en Semaco pasan líneas de distribución. No sé cuánto, no me he acercado a los postes de verdad que lo voy a hacer para ver cuánto tiene, pero en esas líneas normalmente hay 69.120 o 240.000 voltios, ¿sí? Por eso es que se había estado ahí. Ahí no deberían de haber construido nada, ¿verdad? Porque es un camino de líneas de distribución, pero de plano cada vez somos más personas y hay necesidad de construir ahí, pero ahí no debería de haberse construido nada. Esos postes son bastante altos, pero cuando uno está por ahí se oye como no sería como un chillido, sino que sería como estática. Ustedes se oye así. Cuando no había nada ahí,
Yo que viví por ahí, yo pasaba, pues, chica, era bien notorio, ¿va? Pero ahora pasan muchos carros y pasan muchas cosas y a veces ya ni atención le pone uno a eso. Pero Elder, ahorita que usted fue ahí, ¿lo escuchó? Y no, profe. No, no, y de verdad, muchas personas ya no le ponen atención porque hay mucho ruido. Pero si ustedes pasan por ahí por Semaco o si ustedes conocen algún otro lado donde hayan líneas de distribución, creo que ¿cómo es que se llama este lugar? Barrio, no sé qué, barrio, ay, Cantón Barrios, creo que se llama, Cantón Barrios. Por ahí también hay líneas de distribución, pero igual ya hay construcción ahí, ¿verdad? Pero si ustedes encuentran líneas de distribución, párense un ratito, no le pongan atención a muchas cosas, solo paren oreja y van a escuchar ese ruidito que yo les digo, se empieza a oír, zzzz, ¿verdad? Pues, ya cuando uno mira dice, Alorán, ¿por qué se oye así, verdad? Es muy sencillo, se oye así porque en esos cables va exageradamente eh, voltaje. Imagínense ustedes acá, en su casa, ustedes reciben 12240 porque antes de cualquier cosa, pues entra a los transformadores. Los transformadores reducen ese voltaje, pero las líneas que pasan aquí adentro de la ciudad, ¿sí? Las que van así, ven ustedes el poste y ven tres líneas, ahí van 13,000 voltios. Se oye poco, pero ustedes saben de que cuando la gente está trabajando ahí, algún técnico o algo, y toca esas líneas, casi en el 90 o 95% de los casos fallece. Fallece porque son 13,000 voltios. Seguramente ustedes han recibido 120. En mi caso yo hasta 240. Estaba en Intecabi, en un mianillo que tenía de graduación. La línea tocó, miren, tonto cómo va a trabajar uno con anillo, ¿va? Tocó, rozó esa línea y me dio el toque. Me acuerdo que se me hinchó el dedo y no me pude sacar el anillo como por 15 días. ¿Verdad? Pero sí duele, ¿verdad, chicos? Y ahora imagínense ustedes 13,000 voltios. Entonces, por eso es que normalmente la persona fallece, ¿verdad? La persona muere. Sufre esas quemaduras y sufre esas cosas porque la electricidad, por supuesto, cuando entra al cuerpo, trata de salir. ¿Hacia dónde? Hacia cualquier lado. Entonces, por ejemplo, la persona lo toca en la mano y se muere porque le dañó el pulmón y salió, o a veces los que sobreviven le sale por la pierna y le lastima la pierna y a veces solo le amputan la pierna y cosas así. Pero ahora imagínense ustedes esos cables que están ahí, eh, que tienen 69,000, que tienen 120,000 o 240,000 voltios, es increíble. Y por eso es que ustedes pueden escuchar ese sonido. Aquí si ustedes se paran a la par de esos cables de 13,000 voltios, ustedes no oyen nada, ¿verdad? O se ponen el oído a la par de los tomacorrientes, tampoco escuchan nada. Pero ya esas cantidades de voltaje sí se oyen. ¿Por qué se oyen? Porque un campo, producen un campo eléctrico, ¿sí? Y ese campo eléctrico probablemente no es visible todavía, pero sí ya se escucha, ¿verdad? Ya sé yo que está ahí. Es tanto el voltaje que tiene y el campo eléctrico se expande a cierta distancia de ese cable, que por eso es que los ponen ¿cómo se llama esto? En unos postes bien altos, ¿sí? Para que ese campo eléctrico no le afecte a las personas que pasen por ahí. Sin embargo, pues ahí está, siempre cae campo eléctrico, entonces todo lo que es campos eléctricos y campos magnéticos, pues siempre son dañinos para las personas, ¿verdad? Y por eso es que no debió haberse construido ahí nada, pero, ay Dios, que el día que de verdad, ¿cómo se llama esto? Respetemos las leyes, pues va a ser otra cosa, ¿verdad, chicos? ¿Qué significa eso? Que nosotros ni siquiera necesitaríamos tocar ese cable para morirnos. O sea, si nosotros pudiéramos acercarnos, por ejemplo, a medio metro de ese cable,
seguramente ya nos estuviéramos electrocutando y nos estuviéramos muriendo. Entonces, concepto básico de electricidad es que hay una carga, ¿sí? Hay cargas positivas y hay cargas negativas. Entonces, si yo pusiera una carga positiva en el espacio, ¿verdad, chicos? A esa carga despide hacia afuera un campo eléctrico, ¿sí? Seguro. Esa carga en el espacio produce un campo eléctrico. Ahora tal vez este sea mucho más fácil de entender porque ustedes sí lo han visto. Si ustedes agarran un cable conductor, ¿sí? Cualquier cable conductor de cobre, de plata, de oro, de aluminio, pero media vez es un cable que conduce y ustedes le ingresan corriente, o sea, ustedes le hacen pasar corriente, a través de él se genera un campo magnético. De hecho, nosotros hicimos un experimento de eso. No sé si se acuerdan que les pedí un cable esmaltado. Lo enrollamos así en un clavo, ¿verdad, chicos? Y le pelamos las orillas y ¿cómo se llama esto? Voltaje. Y se acuerdan que lo que pasó fue que el tornillo ese o el clavo donde lo envolvieron, comenzó a convertirse en un imán. No porque el clavo sea un imán, se convirtió en un imán porque el cable ese esmaltado que nosotros hicimos despidió un campo magnético. Entonces, pues es más fácil de entender porque nosotros ya lo hemos experimentado, ¿verdad, chicos? Pero media vez ustedes hagan pasar corriente a través de un cable conductor, se va a generar un campo magnético. Probablemente no lo veamos ni nada por el estilo, pero cuando lo pusimos con el clavo sí nos dimos cuenta que se convirtió en un imán. Entonces, cuando yo hablo de señales electromagnéticas, es porque voy a unir las dos cosas, ¿verdad, chicos? Imagínense, si el campo eléctrico es dañino y el campo magnético es dañino, la unión de los dos, una señal electromagnética es dañina. Por supuesto, ¿verdad? Van a ver ustedes a través del espectro electromagnético que supuestamente las señales no producen daño, pero bueno, yo difiero de eso y no quiero hacerle mala fama a nadie, ¿verdad? Es solamente mi opinión. Pero cualquier señal electromagnética siempre hace mal. Miren cuántas enfermedades y cómo se ha ido cortando el tiempo de vida desde que tenemos celulares y tenemos radio y tenemos este tipo de cosas, porque señales electromagnéticas tienen influencia sobre uno. Bah, sin ir muy lejos, ¿no han visto ustedes comerciales o no les venden a ustedes una pulserita supuestamente y se la ponen ustedes y comienzan a mejorar y la buena vibra y la no sé qué, no sé? Bah, eso está hecho por medio de campos magnéticos. ¿Por qué? Porque esos campos magnéticos tienen influencia sobre nosotros. Es increíble. Pero sí, entonces, que alguien venga a decirme que las señales no tienen efecto sobre nosotros, no sé, no le creo. Pero si ustedes leen libros y todo, van a ver ustedes que supuestamente todas estas señales están en el lado del espectro electromagnético, donde las señales no son dañinas, ¿verdad? Pero así es. Entonces, es la unión de estas dos, ¿verdad, chicos? Pero, ¿cómo es que se producen esas señales electromagnéticas? Uy, 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 vino alguien, un científico, chicos, no me acuerdo el nombre de esta persona, pero vino y se dio cuenta que si yo agarro esa carga, ¿sí? Agarro esa carga de acá y la comienzo a mover, por ejemplo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, constantemente. Entonces, en este material se va a producir, ¿sí? Un campo eléctrico, pero por naturaleza, porque en una carga siempre genera un campo eléctrico. Pero ese movimiento está haciendo un campo eléctrico en movimiento. Entonces, ese campo eléctrico en movimiento también automáticamente genera un campo magnético.
Ahora ya saben ustedes cómo funcionan los transformadores. Los transformadores funcionan por inducción, ¿sí? Ustedes vienen y le meten voltaje aquí a este transformador y entonces entra una señal senoidal. Entonces esa señal senoidal tiene parte positiva y tiene parte negativa. Entonces es una carga que está variando para arriba y para abajo. Entonces dentro de esas bobinas que tienen los transformadores se genera un campo eléctrico, pero también se genera un campo magnético. Ese campo magnético va para la otra bobina, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Tenemos un primario y un secundario. Entonces, ese campo magnético se pasa para la otra bobina y la otra bobina, recordemos que es por cantidad de vueltas, ¿verdad? El primario es más grande que el secundario, es un transformador reductor. Si el primario es más pequeño que el secundario, es un transformador elevador. Pero este campo magnético se produce y produce acá adentro un campo magnético. Esa es la ley de Faraday, ¿verdad, chicos? Que si yo hago pasar un campo magnético a través de un conductor, lo que se genera es un voltaje. Entonces, por eso aquí se genera un voltaje. Mire cuántas leyes intervienen dentro de un transformador, dentro de los inductores, para poder reducir o producir energía, ¿verdad? Entonces, pues esto es, miren chicos, entonces un campo eléctrico en movimiento, o sea, variable, también produce un campo magnético. ¿A qué les recuerda esto? Pues muy sencillo, a una antena, cualquier antena. Imagínense que ustedes tienen su antenita por ahí, ¿verdad? Y entonces lo que ustedes hacen es que tienen una carga eléctrica en esa antena y la van moviendo de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Entonces en esa antena se produce un campo eléctrico y un campo magnético al mismo tiempo, el cual produce una señal electromagnética que puede viajar en el vacío, o sea, puede viajar en el aire. Entonces de ahí salen las señales electromagnéticas. No crean ustedes que es la gran ciencia. O sea, sí hay que aprender a ir a configurar las antenas y hay que ponerlas y todo, pero al final de cuentas el concepto básico es ese. En la antena hacen mover una carga, que son las señales que se van a enviar. Entonces ese movimiento de esa carga produce un campo eléctrico por naturaleza, pero como está en movimiento, produce también un campo magnético, ¿sí? Y así se producen las señales electromagnéticas. Yo la dibujé así, pero realmente no está dibujada así, ¿verdad, chicos? O sea, una señal electromagnética realmente no se vería así. Yo solo la puse así porque normalmente así las dibujan, ¿verdad? Ahora bien, al revés también puede funcionar. O sea, si yo muevo una carga, ¿sí? Produzco un campo eléctrico en movimiento que me produce un campo magnético. Si yo lo hago al revés, ¿sí? También me funciona. O sea, si yo agarro un cable conductor, ¿verdad? Y lo que hago es hacerle pasar corriente, pero en los dos sentidos. O sea, primero le pongo corriente para allá. Entonces la corriente fluye para acá. Y después cuando llegue al final, también le hago regresar esa corriente. Entonces estoy produciendo una corriente oscilante. Una corriente de izquierda a derecha y una de derecha a izquierda. Entonces, en ese alambre conductor, por supuesto, por naturaleza ya vimos que se produce un campo magnético, ¿sí? Pero como está oscilante, o sea, se va moviendo de un lado para el otro, automáticamente también produce un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, miren, son complementarios. Un campo eléctrico en movimiento o oscilante produce un campo magnético. Y un campo magnético oscilante produce un campo eléctrico. Profe, ¿y dónde veo yo eso? En los motores, chicos. Los motores, ¿se acuerdan cómo dijimos que funcionaba un motor? Tenía una bobina que se le llamaba estator y tenía adentro algo que giraba también con una bobina que se llamaba rotor. Y entonces aquí pueden funcionar ambas leyes. Miren, está el motor, ustedes vienen, ¿sí? Entonces le ponen energía, se genera en esta un campo magnético que jala que también se convierte en un imán y el motor empieza a girar, empieza a dar vueltas. Híjole, muchachos, ya me pasé.
Ya me pasé del tiempo, perdonen chicos. Seguimos en la siguiente clase y terminamos de ver la teoría para empezar a hacer la práctica. ¿Estamos? Vaya, profe. Ok, jóvenes, los miro al rato.